tomen nuevamente sus lugares. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente al Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, a esta última jornada de actividades de la tercera semana del cerebro, el cuarto día de actividades académicas. Y es para mí pues un gusto poder presentar al siguiente conferencista. Se trata del doctor Ulises Cofín Medina. Voy a leerle su reseña curricular. Él es biólogo por la UAM Xochimilco, con maestría y doctorado en neurofarmacología y terapéutica experimental por el CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional. Cuenta con una estancia de investigación en el INSERM de Francia. Es investigador en Ciencias Médicas C en el Instituto Nacional de Psiquiatría, donde también es vocal del Comité de Ética en Investigación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores Nivel 1. Ha sido galardonado con el premio Dr. Ramón de la Fuente Muñiz en Neurociencias. Su producción científica incluye 32 artículos indexados, 3 capítulos de libros, alrededor de 580 citas y participación en 60 congresos. En el ámbito editorial, forma parte del Comité de Frontiers in Neurology y es editor en archivos de neurociencias e investigación en discapacidad. Además es tutor en posgrados de la UNAM, del Instituto Politécnico Nacional y en Medical Synthesis International School. Él nos va... Y bueno, la plática, pues ahí está el título. Voy a hablarles o empezar a hablar un poco sobre dolor, cosas generales, posteriormente algo sobre plantas y les voy a contar al final les voy a compartir sobre algunos de los experimentos que hemos, de alguna de las líneas de investigación que tenemos en el laboratorio, lo que hemos hecho. Y bueno, para empezar, sí voy a empezar con una pregunta. ¿Quién sabe qué es en la vida? Entonces, pues el dolor es un fenómeno bastante complejo. Según la... Perdón, ¿cuál es para cambiarlo? O sea, ¿le tiene que cambiar acá? Es que no... ya. Bueno, según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, en su última revisión del 2021, nos dice que el dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable y está asociada a un daño tisular real o potencial o similar a la asociada con dicho daño. Esta definición es bastante completa y tiene dos partes principales. Nos dice que es una experiencia. Esta experiencia es parte sensorial y además parte emocional. Es decir que el dolor, la experiencia dolorosa se compone de varias dimensiones, por así decirlo, donde, en esta figura, en la parte central, nos dice que primero es la parte de la sensación. La sensación se refiere a esta señalización del sistema nervioso, ¿no? Que esto lo compartimos filogenéticamente con pues, muchas especies de animales. Y se dice que es la nocicepción, que es decir, la respuesta que da el sistema nervioso ante un estímulo doloroso. Y se dan fenómenos como el reflejo de flexión, que vamos a hablar un poquito más adelante de eso, pero además dice que tiene una parte que conlleva emociones, ¿no? La parte emocional, que tiene una respuesta que es cognitiva, emocional, y se puede interpretar de diferentes formas, y además que es una experiencia subjetiva del dolor. Es decir, cada uno, la parte del centro, pues todos lo sentimos, todos sentimos cuando un estímulo duele. Incluso el reflejo de flexión significa que ni siquiera estamos conscientes, podemos estar ante una fuente dolorosa y distraídos y en algún momento lo vamos a sentir. Es un reflejo que se da a nivel medular, pero después hay una respuesta que implica procesos cognitivos más superiores y que además puede ser modulada por distintos factores ya en el círculo superior, como factores genéticos, factores biológicos, factores socioculturales, esto es importante, incluso religiosos, y además por experiencias previas. A veces, si la gente que sufre con dolor a largo plazo, dolor crónico, pues puede experimentar más dolor si sabe que, o sea, si ya previamente lo experimentó. Bueno, ¿y cómo se transmite? ¿Cómo se procesa este dolor?
en el cerebro o en el sistema nervioso. Esta pregunta, bueno, se la han hecho desde hace ya varios siglos. Uno de los primeros pensadores que hizo esta pregunta fue René Descartes en su famoso libro El Tratado del Hombre, del siglo XV aproximadamente. Pues ya se pregunta cómo es que se transmite el dolor, cómo es que lo percibimos. Y él, bueno, en esta imagen muy sencilla nos decía que, bueno, está el estímulo, que en este caso representado por un fuego, lo estímulo A, después está una extremidad del pie, que es la parte B, lo recibe, o sea, recibe el estímulo y decía que viajaba a través de unos como tubos, como mangueras, por la médula espinal hacia la parte del cerebro. Curiosamente ponía que era en el centro del cerebro donde se percibe el dolor, que aquí lo menciona que de la hipófisis, y ya estando aquí había una respuesta que a través, yo lo decía, los describía como un tipo de espíritus animales que lo que hacían era que se retirara del sitio de daño y además que había un tipo de analgesia. Después de varios siglos, pues sabemos que esto no está muy errado. O sea, ahora sabemos que es un poco más complejo, evidentemente, pero es la misma idea. ¿Cómo se transmite el dolor? Hay un daño tisular, un daño en el tejido, que puede ser, por ejemplo, por un proceso que produce inflamación, como la picadura de un insecto. Al haber inflamación hay liberación de ciertas sustancias que se llama la sopa inflamatoria, como la sustancia P, prostaglandina, serotonina, acetilcolina en el sitio donde está la lesión. Y hay una liberación de mediadores, bueno, estos mediadores que activan los llamados nociceptores. Esto se puede dar a nivel periférico y va viajando hacia los ganglios de la raíz dorsal. De los ganglios de la raíz dorsal hace otro relevo en la asta dorsal de la médula espinal y de ahí viaja igual por todas estas fibras nerviosas, por el tracto espinotalámico hacia el cerebro. Primero hace un relevo talámico, el tálamo pues se dedica y envía información de muchos tipos hacia todo el cerebro y viaja hacia la corteza. Y a la vez hay una otra fuente de información que ya va del cerebro hacia abajo, que es una vía inhibitoria, que hay mediadores inhibidores como los péptidos opioides, la noradrenalina, lisina y GABA, que son, digamos, neurotransmisores inhibitorios. Entonces, esta es la respuesta que da bueno, aquí seguramente, si han estado en las pláticas, a lo largo de la semana, pues ya reconocerán algunas de las estructuras que vienen señaladas: el tálamo, corteza posteroparietal, la corteza somatosensorial primaria y secundaria, el hipocampo, obviamente, involucrado en la memoria, la amígdala en el miedo, la corteza prefrontal involucrada en toma de decisiones, y dos estructuras también de un núcleos corticales y del sistema mesolímbico, pues son los que están involucrados en la percepción del dolor. Entonces, por lo que vemos, es algo bastante complejo. Si te pica una abeja, bueno, a mí me ha picado una abeja y una avispa, pues se siente un dolor intenso en el momento, un dolor muy agudo, muy, muy profundo. ¿Y qué pasa? Bueno, puedes quitarte, en el caso de la abeja, el aguijón, lo que te picó. Entonces, este dolor viaja, como se los mencioné, a través del sistema nervioso central, pero este dolor, sin embargo, pues es un dolor que se considera como breve. ¿Qué pasa después? Les comentaba, empieza un proceso inflamatorio por la liberación de las toxinas de la abeja, produce inflamación y hay una reverberación del sistema nervioso central y se reconoce como persistente. Sin embargo, estos dos tipos de dolores pues son dolores un poco más fisiológicos y son dolores que se quitan. Por ejemplo, aquí el estímulo, por ejemplo, te pegas con algo, te duele de forma aguda, se quita el estímulo y te deja de doler. Inicia la inflamación, sin embargo, te puedes tomar antiinflamatorios o con el tiempo, unos 2-3 días, se quita ese dolor y ya pues ya deja de doler. Entonces, digamos, es la parte fisiológica. Es el famoso mecanismo de alarma que dicen, ¿no? El dolor es un mecanismo de alarma porque sí nos previene de un daño. Pero ¿qué pasa cuando, aquí lo pongo como fase 3, cuando este dolor se produce por un daño directo al nervio o al sistema nervioso central? Aquí hay un fenómeno, también hay una reverberación de todo el sistema nervioso central, hay neuroplasticidad, potenciación a largo plazo, y el cerebro pues lo reconoce como un dolor anormal, ¿no? Ya no es un dolor se puede que el estímulo ya no exista, pero el dolor persiste. Y hay fenómenos como la alodinia, que está representada por una plumita,
O sea, tú tienes una inflamación importante y no sé, puede ser por una quemadura y ni la ropa, ¿no? Te puedes poner porque el roce normal de la ropa que es inocuo, pues te puede doler, te puede causar malestar. Entonces eso se llama alodinia. Y también puede ser que si tienes un dolor previo se aumente, ¿no? Como la hiperalgesia, algún estímulo doloroso se vuelve más doloroso aún. Y entonces realmente este es el reto, porque estos el dolor agudo, el dolor por inflamación, pues pueden curarse de alguna forma relativamente sencilla. El reto es el dolor de tipo neuropático, que es el dolor que se puede volver crónico y persistir durante meses o años. Y bueno, les mencionaba de las diferentes estructuras de la matriz de dolor y de cómo percibimos y de las respuestas conductuales que se pueden dar. Bueno, el dolor es un fenómeno complejo, como les mencioné. Hay algunos fenómenos que se producen después de ciertas lesiones, por ejemplo, en la corteza insular hay una cosa que se llama, un síndrome que se llama simbolia al dolor, y esto es después de que hay una lesión por algún tipo en la corteza insular, y aquí lo ejemplifica de esta forma. Los pacientes que tienen lesiones en la corteza insular no saben cómo responder al dolor o a la amenaza al dolor. Es un estímulo doloroso, o sea, bueno, aquí lo puse un poco exagerado, se pueden reír, pero realmente pierden el símbolo de cómo poder responder hacia un tipo de dolor, ¿no? Que les pueda hacer daño. Hay otros fenómenos, por ejemplo, en los 50, en el siglo pasado, en la década de los 50, hacían algo que se llama cingulotomía, una operación que se llama cingulotomía, que consistía en la revelación del cíngulo en pacientes de la corteza anterior del cíngulo, en pacientes que eran refractarios a tratamiento, o pacientes con dolor crónico, y entonces a estos pacientes les quitaban el cíngulo, este cacho, y lo que pasaba es que preguntándole al paciente, oye, pues sientes dolor, pues sí me sigue doliendo, pero pues en realidad ya no me importa, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo es posible que primero no saben cómo responder y otros no les importa? O sea, sí me duele, pero no me importa. Entonces, digamos, son de los fenómenos que nos dicen qué tan complicado, qué tan complejo es el estudio, bueno, la percepción de dolor en el cerebro. Hay otro ejemplo. No sé si se me olvidó hablar del miembro fantasma. Sí, es famoso ya el miembro fantasma también una prótesis, ¿no? Y hay muchos estudios sobre eso. El problema es cuando les duele. O sea, sienten, no solo lo sienten, sino además les está doliendo. Por ejemplo, tuvieron un accidente en coche y la pierna les quedó en una posición como poco cómoda o el brazo alargado. Entonces siguen sintiendo su miembro fantasma, pero además este miembro fantasma les ocasiona dolor. Entonces esto también está, digamos, este tipo de fenómenos que pasan, como el miembro fantasma, también está involucrado, también se puede desarrollar en estas zonas del cerebro que les comentaba, como la corteza del cíngulo. Y bueno, pues les voy a hablar sobre las distintas, solo algunas de las plantas medicinales que han acompañado al ser humano durante toda su existencia. Y bueno, no puedo dejar de hablar de una de las principales. No sé si ya reconocieron la imagen o saben qué es la Papaver somniferum. ¿Alguien? La amapola. ¿Y qué produce la amapola? Exactamente. La dormidera o amapola real, nombre científico Papaver somniferum, puede ser la planta, la famosa planta del opio. Y les voy a contar nada más una pequeña cronología, porque es interesante cómo las plantas nos han acompañado, las plantas medicinales nos han acompañado a lo largo de toda nuestra existencia como especie. Hay referencias desde el Neolítico, más de 5.000 años antes de Cristo, de la existencia por evidencia arqueobotánica de esta planta. Ya se sabe que los sumerios, como 3.000 años antes de Cristo, ya la cultivaban y la utilizaban. Después en Egipto también se empezó a cultivar, la antigua Grecia, el Imperio Romano se expandió en el mundo islámico, no con los viajes. Se introduce a China y también en el siglo, más o menos el siglo XVI, se comienza, bueno, los navegantes portugueses que empezaron a hacer el comercio con toda Asia, bueno, se les ocurrió que se podía fumar, ¿no? Entonces comienzan a fumarla, porque antes se administraba por otros medios.
Posteriormente hubo un establecimiento monopólico del Imperio Británico. Esto se lo señalo porque también es importante y va un poco en contexto con lo que les voy a contar más adelante. El Imperio Británico es de los cárteles más importantes que han existido en la historia de la humanidad. ¿No? Cuando estaba la reina Victoria, lo que hicieron fue hacer adictos a los chinos. No sé si han escuchado los famosos fumadores de opio, ¿no? Que eran centros donde se ponían a fumar. Entonces los hacen adictos, el emperador empieza a prohibir el uso del opio porque se dio cuenta pues, que era muy dañino para su pueblo. ¿Y qué hacen los ingleses? Pues les declaran la guerra, los invaden y los obligan a comerciar y a consumir opio, ¿no? Digo esto nada más como anécdota. Y después viene el mito de la morfina, que es un paso importante. La morfina es uno de los principales alcaloides, de las principales sustancias activas del opio, ¿no? Y eso se dio en el siglo XIX. Y posteriormente también otra de las pautas importantes es la invención de la jeringa hipodérmica, que también dio como un gran salto a la administración de sustancias como la morfina. Después, al finales de ese siglo, se hace la síntesis de la heroína. Empieza ya en el siglo XX algunas leyes de prohibición. Empieza el surgimiento del mercado negro. La década de los 50, 70 se forma el famoso triángulo de oro. Aquí ya estamos hablando de que una parte, perdón, al paralelo que la parte medicinal empieza la parte de adicciones, la parte de adicción al opio y a los opioides. Ya estaba la morfina, ya estaba inventada la heroína. El triángulo de oro es este triángulo que está en Asia, entre Tailandia, Myanmar y Pakistán, me parece, que es, digamos, la principal fuente de opio del planeta. Y bueno, con toda esta historia llegamos a la década de los 90 y empieza la crisis. Entonces, después de toda esta historia, este acompañamiento de la planta del opio con la historia de la humanidad, pues llegamos a esto, una crisis de opioides, ¿no? Bueno, supongo que si han visto imágenes parecidas, ¿no? Y ya, si se acuerdan del eslogan del fentanilo te mata, ¿no? Ciertas palabras, no te deja. Entonces le puse, creé una imagen de personas con desesperanza en la calle que están un poco reunidas, ¿no? Y agachadas. Entonces me creó una imagen, curiosamente me puso una imagen con personas tipo migrantes, o sea, de tez morena, unos también como homeless con el clásico carrito, ¿no? Que pasa en las películas de Estados Unidos. Y después esa imagen la pasé a Gemini y la pasé a ChatGPT. Le dije, a partir de esta imagen creo un video corto, nada más que, bueno, habían puesto hasta niños, ¿no? Como que pobres. Un video corto sobre estas personas, pero que se vea como con movimiento y así que lento, no sé qué. Y bueno, creo al final este mini video y ya puso personas un poco más occidentalizadas, además, ¿no? Por el sesgo que tiene. Pero ¿no? ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo es que podemos... ¿Cómo es que el opio o los opioides pueden crear este tipo de circunstancias, ¿no? Pueden generar adicción a la vez de analgesia. Bueno, eso se debe a que tenemos un sistema opioide, un sistema que puede detectar tanto a los opioides exógenos como la morfina, además a los opioides endógenos. Bueno, todos el mundo debe hablar de las endorfinas, ¿no? Endorfinas y norfinas, ¿no? Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio de liberación de endorfinas, por eso también puede ser este proceso analgésico. Bueno, pues hay tres tipos de receptores que tenemos en todo el cerebro, mu, kappa y delta. Seguramente muchos de ustedes ya han oído hablar de estos, que están involucrados en diferentes funciones, como la analgesia, obviamente, la recompensa y la adicción. Esta es la parte importante porque, por ejemplo, aquí no está señalado, pero hay mucha liberación de dopamina. Y eso lo mencionaron un poco hace rato en la plática de imágenes, por opioides en estructuras como la cumbens, ¿no? El núcleo cumbens, que es un núcleo que está relacionado con la recompensa. Pero además, uno de los problemas es que también hay en el tronco encefálico, que es un área en general, bueno, está involucrada en muchas funciones, pero está involucrada en la respiración. Entonces, una sobredosis de opioide pues, también puede afectar esta área y las personas pues, simplemente pues, dejan de respirar y se mueren. Y sí, en realidad sí hay una crisis opioide real.
Esta gráfica muestra las muertes por sobredosis de opioides hasta el 2023, ¿no? Esto es principalmente en Estados Unidos, pero también en Canadá ya hay un aumento importante. Hablamos de 52,000 muertes. En la Unión Europea, una mortalidad de 69% de las muertes involucradas con sobredosis de opioides. Es decir, existe una crisis real, ¿no? En México, afortunadamente, pues por las políticas públicas y entre otras cosas porque pues, no tenemos como esa cultura de las adicciones que tienen en otros países, bueno, al menos a este tipo de adicciones, pues todavía no. O sea, sí hay algunos casos, algunas muertes por opiáceos, aquí le ponen opiáceos, como 11 muertes en el año 2023, que realmente es nada. La principal causa de muerte por alguna droga de abuso es por alcohol todavía. Y se da un poco más quizá en la frontera norte por la cercanía con Estados Unidos, pero bueno, no hay una crisis tal cual, pero pues sí hay pues hay una probabilidad de que se desate una crisis debido, por ejemplo, al aumento de producción y tráfico de la heroína y fentanilo, también al aumento de enfermedades crónicas, pues las personas necesitan pues medicamentos para enfermedades que cursen con dolor y bueno, también hay aumento de conductas adictivas, ¿no? En población de adultos jóvenes. Claro que es diferente porque aquí los opioides, por ejemplo, son más caros. En Estados Unidos los recetan. De hecho, en el principio de los 2000 fue el inicio de la crisis porque los médicos empezaron a recetarlo por cualquier cosa, ¿no? Si te duele la muela, opioides, si te machucas, no opioides. Entonces hicieron a su población adictos y después ya no pudieron como controlar o no han querido controlar. Afortunadamente, pues no es que la planta de la morfina sea mala, ¿no? El uso, ¿no? Sea malo y el alto potencial adictivo pues también lo hace pues malo. Pero afortunadamente hay alternativas, ¿no? Aquí solamente les voy a poner unos dos ejemplos. Esta pues todo el mundo la conoce, incluso muchos de aquí me atrevo a decir que la han probado, ¿no? La famosa cannabis o marihuana. Bueno, esta plantita también tiene su historia, ¿no? Con la humanidad. Hay referencia desde 12,000 antes de Cristo, ¿no? Después también en el Neolítico también se habla de los primeros cultivos. Fueron los chinos que empezaron a usarla en su medicina, en rituales, en su medicina. Después hay un desarrollo, digamos, ya un poco más formal de desarrollo médico. Y bueno, se expande a Europa y se empieza a usar en el siglo XIX en la medicina occidental, ¿no? Entonces también es una plantita que nos ha estado acompañando durante toda nuestra historia, ¿no? Desde que somos seres humanos. Y bueno, también empieza en el siglo XX, pues, las adicciones, un poco a la marihuana, todo el mundo lo pensaba como, ¿no? Como Bob Marley, ¿no? Que lo usaba todo el tiempo. Como algo recreativo, no le dicen drogas recreativas, pero bueno, ahora se sabe que también hay un proceso de adicción con el uso prolongado de la marihuana, más que adicción física, adicción psicológica. Y empieza la prohibición además, ¿no? Dejando a un lado la parte médica, se centra nada más en que pues, hay marihuanos en la calle, entonces vamos a prohibirlo. Y además por presiones de la industria farmacéutica. Y afortunadamente a principios de este siglo empieza su legalización y despenalización en varios países. Uruguay fue uno de los pioneros. En el 2012 ya estaba permitido su uso para, me parece que en Uruguay hasta recreacional, pero médico de investigación. Después Canadá también empezó con esta despenalización y legislación. Y bueno, afortunadamente la parte para investigación y la parte de medicina ya está también permitida en México. Les cuento que desde 2017 está en la Ley General de Salud el uso médico y prescripción médica y el uso de investigación de la cannabis, ¿no? Y es importante que esté en la Ley General de Salud y no hayan hecho una ley aparte porque se lo involucra con todos los demás medicamentos. Y bueno, esta plantita pues se usa para 1000 cosas, ¿no? Todo esto, o sea, desde las medicinas que se hablaba, los aceites de remedios, incluso yo no sabía, pero también se usa para construcción, ¿no? Entonces, bueno, para textiles también es muy importante. O sea, la industria lo utiliza para muchas cosas, papel, textiles, entonces es multifacética. Pero otra vez, ¿cómo es que esta plantita nos está ayudando? Es porque bueno, ahora se sabe que existe un sistema que se llama sistema endocannabinoide. Hay dos cannabinoides que nosotros mismos producimos, que es principales, que es la anandamida y el 2-AG, 2-araquinonilglicerol.
y además que hay al menos dos familias de receptores, es decir, que la, la cannabis la estamos pudiendo captar en nuestro organismo por estos dos receptores C1 y C2, pues que creen también están pues expandidos en todo el cuerpo y de manera principal en el sistema nervioso central y en el cerebro, sobre todo el receptor C1, perdón, se ve muy clarita la imagen. Pero entonces es por eso que podemos utilizar esta planta, es por eso que los efectos, podemos utilizar los efectos benéficos, perdón, de la misma. Y tiene un potencial de uso limitado, entonces puede ser una buena sustancia, ¿no? Probar. Y bueno, en otros experimentos disminuye la búsqueda de heroína y se puede usar bien junto con fentanilo en humanos. Aquí está un comentario: el fentanilo, o sea, sí te puede matar si te da una sobredosis y abusas de él, pero el fentanilo es un fármaco analgésico muy importante que nos dice en esta biblioteca que están todas estas familias y géneros, un total ahí, por ejemplo, total de especies de la medicina. Esto es medicina para todo lo que se les ocurra. Hay 3.103 especies de plantas de México, que se cultivan en México, para curar diferentes cosas. No, aquí está en esta gráfica, nos dice las principales, por ejemplo, el tipo de actividad, la 1, que es la antibiótica, ¿no? Todo este número de especies se pueden utilizar como antibióticos. Hipotensora, antiespasmádica, antitumoral, incluso diuréticas. Son estas plantas que se mencionan en la tradición, porque además aquí en las monografías, por ejemplo, dice el listado base tienen tantas. Estas monografías son las especies que ya se han estudiado de forma seria, científica, ¿no? Entonces, para el caso del dolor, salió un artículo en el 2021 que hace un compendio de todas las plantas mexicanas que se utilizan para dolor inflamatorio y neuropático. Son alrededor de 34 familias, 34 géneros, perdón, de plantas con como cerca de ser, yo creo que unas 80 especies de plantas distintas que se pueden utilizar para la analgesia. Aquí hay unos nombres, seguramente reconocen a varios. Les voy a platicar de algunas de las que hemos estado trabajando, que hemos estado estudiando en el laboratorio, que se llama Salvia divinorum. Esta planta, bueno, es una de la familia de las lamiáceas, que es como la mente, el orégano, tomillo, etcétera, romero incluso. Su nombre viene de salvus o saludo o salveo curar, y divinus o divinorum, de los dioses. Otros nombres: hojas de María, escapastora. Bueno, esta plantita se cultiva originalmente en la Sierra Mazateca de Oaxaca. Es utilizada desde hace mucho tiempo por los mazatecas menstruales, ¿no? Entonces, esta planta en la medicina tradicional ya se sabía, ¿no? Que es, pues, que ayuda a distintas afecciones que cursan con inflamación o dolor. Pero, pues, ¿qué pasa después? Lo mismo que pasa con los opioides y lo que pasó con el opio y la cannabis, ¿no? Los occidentales les encontraron un mejor uso, un uso recreativo, como les dicen. Entonces ahorita ya te venden la salvia en internet y, pues, ¿por qué no? En lugar de ponértela en un ungüento o tomarte un tecito, pues, puede tener mayor efecto del que esperabas, ¿no? Pero bueno, les voy a platicar ahora, un poquito después de estos antecedentes sobre dolor y sobre las plantas, pues, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos en investigación en un laboratorio de dolor, ¿no? ¿O para qué lo hacemos? Bueno, en el laboratorio de neurofisiología integrativa investigamos la neurofisiología básica del dolor a nivel central, lo que les comentaba, la corteza del cíngulo, la corteza de la ínsula y otras áreas corticales o el sistema límbico. ¿Y esto para qué? Pues es con el fin de encontrar nuevas terapias alternativas para disminuir el dolor neuropático. Y no solo para buscar terapias, sino además de poder conocer los mecanismos centrales que están involucrados con el desarrollo y percepción del dolor. Y esto lo estamos haciendo mediante el estudio de mecanismos nociceptivos, en la que ya les había mencionado, matriz del dolor. Y además lo que nos interesa siempre es hacer una integración translacional, es decir, hacer la traslación entre la ciencia básica y la clínica. Y cómo lo hacemos, nos ayudamos de diferentes abordajes experimentales que incluyen estudios conductuales, estudios farmacológicos, fisiológicos, bioquímicos, moleculares,
incluso de imagen, ¿no? Por microscopía. Les voy a contar rápidamente cómo hacemos o qué es lo que hacemos. Nada más mencionar antes que, bueno, no sé si en alguna plática lo he mencionado, pero todos los que hacemos investigación no hacemos investigación nada más porque se nos ocurre algo y no lo podemos hacer en el momento que se nos ocurre. Tiene que pasar todo por un proceso de revisión de pares. En el instituto tenemos 4 comités. Un comité para el manejo y cuidado de animales de laboratorio, que es el CICUAL, el comité de ética, comité de bioseguridad y un comité de investigación. Entonces, para nosotros poder realizar una investigación, al menos en el instituto y en general, así sea en todo el país, pues necesitamos someterlo a los comités y que los comités nos aprueben, ¿no? Y sobre todo que nosotros estudiamos dolor, pues es un poco más delicado. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos algunas pruebas conductuales. Aquí les pongo 2 ejemplos. Está la prueba de mecanocicepción que les decimos nosotros, que es una estimulación mecánica con un filamento. Esta estimulación se le da en la patita de la rata y lo que medimos es el tiempo en que se tarda en retirar la patita del estímulo nociceptivo. El estímulo doloroso puede ser por estimulación mecánica o por estimulación térmica. Y en general lo que medimos es el tiempo de reacción del animal. Es un proceso como un reflejo de flexión. Y aquí nada más un ejemplo de otro de los aparatitos que utilizamos. Se llama plancha caliente, que es en realidad tal cual una plancha que está a 55 grados. Ponemos al animalito, está muy caliente, le está molestando. Primero que hace intentar ver por dónde se va, empieza a alzar las patitas. Ese es el proceso de reflejo de flexión. Se empieza a lamer las patitas. Es un proceso más cognitivo y tiene una última conducta, que es la conducta de escape, que ya se da en núcleos superiores, ¿no? Entonces, en un solo experimento podemos medir varias cosas. Y obviamente podemos darle un tratamiento, inducirle algún tipo de dolor neuropático, etcétera. Que podemos hacer también, la conducta es muy importante, ¿no? De hecho, es de las cosas más importantes porque estamos teniendo el animal completo y sabemos cómo reacciona ante algún estímulo, pero también podemos medir, por ejemplo, en el laboratorio medimos con HPLC, que es un cromatógrafo líquido de alta resolución, podemos medir liberación de neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores? Dopamina, serotonina, noradrenalina, sus metabolitos. Podemos también, esto lo hacemos con colaboración porque en el laboratorio no tenemos, pero podemos medir también por medio de Western blot, por ejemplo, la cantidad de receptores, por ejemplo, de dopamina. Podemos medir, por ejemplo, cuánta dopamina se libera y qué tipo de receptores se activan, ¿no? En las distintas áreas del sistema nervioso central. E incluso podemos también medir como en imágenes si hay algún daño en el tejido, en las neuronas. Este es un diseño experimental clásico del que usamos nosotros. Las ratitas las ponemos a habituar en los aparatos que les enseñé hace rato. Después de una habitación podemos hacer con anestesia, es importante, siempre tienen que estar anestesiados los animales. Una cirugía, hacemos una cirugía, por ejemplo, del nervio ciático, donde podemos ligar el nervio ciático. Al ligar el nervio ciático en una ratita produce un dolor de tipo neuropático. Y posteriormente, pues podemos hacer tratamientos, podemos administrarle tratamientos y hacer las pruebas para ver si antes o después del tratamiento, antes o después del dolor, digamos, responde igual. Y además podemos hacer extracciones del cerebrito, hacemos cortes, extraemos la zona que queremos y lo podemos medir en lo que les comentaba, ya sea medir el nivel de neurotransmisor, medir qué tanta proteína tiene, o podemos medir también por imagen, ¿no? En el microscopio. ¿Y qué hemos hecho con CBD? Les comentaba el CBD, tenemos algo de investigación con este cannabinoide. Les pongo aquí nada más de forma rápida. Hicimos en un modelo de ligadura del nervio ciático que les comentaba. Ligar el ciático de la pata trasera de la rata, produce el dolor neuropático y podemos medirlo en las pruebas conductuales. Entonces administramos el CBD por vía oral, por vía de una cánula oral, y vimos cómo en estas pruebas, al administrar el CBD a distintas dosis, hay un efecto analgésico. O sea, hacia arriba estamos hablando de analgesia. Este es el control con dolor, analgesia. En la dosis alta tuvimos más este efecto. Utilizamos un opioide que es el tramadol, que es un opioide débil, pero que es ampliamente utilizado en la clínica. Entonces el tramadol a dosis baja nos daba este efecto.
a dosis alta, nos da un efecto parecido al de CBD. Y aquí lo importante es esto. Cuando hicimos combinaciones de tramadol con CBD, nos dio el mismo efecto y un efecto mayor que el tramadol de dosis baja o que que el CBD de dosis baja. Entonces habla de un sinergismo que ya había escrito anteriormente. Pero además, conductualmente nos está ayudando. Sí, ya voy. Conductualmente nos está ayudando, pero ¿qué pasa en el cerebro? Entonces lo que hicimos también fue administrar el CBD en las ratitas de forma oral y vimos qué pasaba en la liberación de los neurotransmisores, dopamina, serotonina y sus metabolitos como el HBA o el H5HIA, y vimos que activaba todos estos receptores. Todos estos son receptores que se encuentran en la corteza anterior del cíngulo y en la corteza de la ínsula, receptores de dopamina, por ejemplo, el receptor D3, D4, D5, había una activación del receptor 5HT2A, del receptor 5HT3. Entonces nos da una idea de cómo está trabajando el CBD en el dolor, específicamente a nivel central. Me voy un poco más rápido porque no hay mucho tiempo. También les hablaba de la Salvia divinorum. Investigamos el extracto de Salvia divinorum y la salvinorina, que es una de las principales sustancias activas de la salvia. Y bueno, también el acumes es una de las áreas de recompensa. Si activas esta área y si liberas dopamina en el acumes, es probablemente que lo que estés administrando produzca algún tipo de adicción, ¿no? Entonces vimos nosotros que no había cambio. Este es, digamos, como se ve un curso temporal de la liberación de dopamina durante 180 minutos después de la administración de salvinorina y del vehículo. Y pues vimos que no había cambios, es decir, no está generando liberación de dopamina en uno de los núcleos de recompensa primordiales. Entonces con esto podemos decir que no produce la de salvia divinorum, no produce adicción, y sí, en realidad las personas no se la pasan consumiendo salvia como si se la pueden pasar consumiendo fentanilo, heroína o cannabis, ¿no? Después la probamos también, la administración de esta salvia intraperitoneal, la probamos la actividad, medimos la actividad electrocortical por medio de unos electrodos que se pusieron en la corteza y vimos cómo había aumento de la actividad cortical anterior, mientras que no había, bueno, había una pequeña disminución en la parte posterior. Entonces también se habla de que hay cambios de modulación de actividad eléctrica cortical. Las pruebas conductuales igual nos dieron un efecto analgésico. Y después lo que hicimos fue hacemos microinyección de la salvinorina A, que es una de las principales sustancias activas de la Salvia divinorum. Se la pusimos directamente en la corteza de la ínsula, que ese es un corte de cómo se ve el trazo de la cánula, y hay una membrana aquí en esta parte donde se libera la salvinorina. Y también, pues en las mismas pruebas conductuales que les mencioné, pues vimos que hay una disminución importante. Aquí, por ejemplo, la salvia divinorum a los 30 minutos vuelve, desde el tiempo cero a los 30 minutos, el control los valores basales son estos, digamos que se comporta como el basal, ¿no? Hay un efecto analgésico. Cuando tú le pones esto es importante y viene a colación de todo lo anterior, cuando tú le pones un antagonista kappa opioide y un antagonista CB1 cannabinoide, se bloquea este efecto de la salvinorina. Lo que nos está hablando que esta plantita también activa receptores opioides y activa receptores cannabinoides, pero de una forma más sutil, ¿no? Entonces esto vuelve una buena alternativa, un buen candidato. Bueno, ya para terminar, todos estos experimentos los hacemos la mayoría, algunos han sido en colaboración, incluso con el doctor Gerardo de Neurogénesis, con la doctora Eva, también del propio de neurociencias. Los hacemos en este laboratorio. Nos encontramos enfrente en el edificio de neurociencias. Para los que no son de aquí, están invitados si quieren algún día conocerlo. Es un laboratorio pequeño en realidad, pero es muy productivo. Y bueno, tenemos pues todos los colaboradores y los integrantes. El jefe es el doctor Pellicer, está la doctora Karina Simón, Bernardo Contreras y bueno, todos los alumnos que están actualmente participando en nuestro laboratorio. Y bueno, por último, nada más, si a alguien le interesa un poco más saber sobre lo que estamos haciendo, tenemos las redes sociales, está en Instagram, se llama Conciencia y Dolor, pueden escanear
También ya estoy abriendo un canal de YouTube, ahí he subido algunos videos, si les interesa también sobre la experimentación en dolor. Y bueno, si da tiempo, nada más un minuto. eh, no todo es investigación, no todo tiene que ser fármacos, no todos son tratamientos o aparatos que nos ayuden a las distintas afecciones de la salud mental. Algo primordial son los hábitos saludables. Y bueno, esto no sé si ya ven, supongo, se han publicado varios estudios al respecto, diversos. Hice como un resumen nada más de lo que pueden ustedes si cursan con dolor o si tienen familiares o amigos que tengan dolor o para prevenir que les duela más en un futuro, simplemente cosas básicas, sueño reparador, ¿no? Dormir sus 8 horas, 7, 8 horas, dependiendo también de la edad que tengan, ¿no? Es primordial. El sueño también ya lo vimos en las pláticas anteriores, pues algo básico. La alimentación, por supuesto, ¿no? Una buena alimentación, no consumir productos que te puedan producir mayor inflamación, por ejemplo, estar bien hidratados. Si no estás hidratado te pueden dar hasta calambres. Esto es primordial, el ejercicio y actividad física. Actualmente, en los últimos 5 años, se han publicado una serie de metaanálisis súper importantes que relacionan la enfermedad que se les ocurra, diabetes, hipertensión, la enfermedad que se les ocurra con ejercicio y todo disminuye al hacer ejercicio, ¿no? Y bueno, gestionar el estrés, también buscar alternativas, mindfulness, no sé, terapias o meditación, ¿no? O sea, porque actualmente estamos llenos de estresores y más en esta ciudad que es caótica. Y algo también importante, la conectividad social, ¿no? El aislamiento puede también agravar una experiencia dolorosa. La conectividad social, pero con seres humanos, no con este ChatGPT, ¿no? Por ejemplo, que es real, ¿no? O sea, es real su uso y la gente sí lo está tomando como terapia, pero no con seres humanos, ¿no? Y pues ya es todo. Muchas gracias. Gracias, doctor Cofín. ¿Hay oportunidad, me comentan, de un comentario o una pregunta? Si es que alguien tiene. Ah, perdón. Hola doctor, muchas gracias por su plática. Gracias. Muy interesante el tema de dolor. Yo la verdad tenía una pregunta en cuanto a la salvia. Yo había escuchado que hay, en inglés es strains, no sé cómo se dice en español, pero diferentes, ajá, de potencias, que son distintas potencias de salvia, o sea, puede ser una salvia mucho menos potente que otra. Pero no estoy seguro, o sea, quiero que usted me aporte ahí y si sí, ¿qué es lo que ustedes utilizan para su investigación? No, sí, de hecho sí hay diferentes potencias, como con la cannabis, ¿no? Ya sabes que te venden la Golden no sé qué o la de California y tiene distintas concentraciones, ya sea de THC, CBD, CBG o algún cannabinoide. Lo mismo pasa con la salvia y es el problema. ¿No? En otro lado, pues es un poco más complicado. Tendrías que hacerle un análisis de calidad y así, está más complejo. Solo otra pregunta, esa que ustedes utilizan, diría que es como el rango comercial, por decir algo, o sea, el que se usa o Pues más o mira, menos. la investigación va un poco más atrasada. En realidad no hay como un estándar. Bueno, por ejemplo, en la cannabis sí ya hay una estandarización, ya se habla de un rango, ¿no? Como dices, pero en salvia está todavía un poco más trazada la parte de investigación médica, entonces todavía no hay como un consenso, digamos, ¿no? No podría decirte así como, sí, Muchas gracias, doctor. gracias. Pues hay que proseguir con el programa, pero le agradecemos por su Perdón participación. si me Voy a alargué mucho. entregarle No, al contrario, gracias. Voy a entregarle la constancia de parte del comité organizador y felicidades.